el segundo criterio que vamos a conocer va a ser el criterio para series de tipo geométrica. Este es bastante conocido y bastante más de aplicación. Entonces, vamos a tener la serie que nos las van a definir de la siguiente forma. Es decir, vamos a tener una suma infinita. Recuerden que las series son sumas infinitas, ¿cierto? Y nos dice que va a estar compuesta por, en este caso, por una A, ¿ya? Por un R elevado a un n menos uno. Ese es el modelo de la serie geométrica. ¿Qué va a ser ese A? ¿Qué va a ser ese R? ¿Cierto? Como, ¿qué es eso? El A va a corresponder en este caso, va a corresponder a una constante. ¿Qué es una constante? Un numerito cualquiera que puede tomar ese valor. Sea un 2, un 3, una raíz, un, un numerito. Por lo general siempre son números naturales los que toman. O también pueden ser enteros. Y el R va a corresponder a una razón. Que una razón, bueno, lo más probable que saben, en el colegio, llamémoslo una fracción, ¿cierto? Una razón, ¿cierto? 1 es a 2, 3 a 4, qué sé yo. Y el n menos uno es parte de la misma... mira, de hecho, acá hay como un error de tipeo, porque tengo el lápiz muy... Bueno, sí, esto debiese ser n, ¿ya? Para evitar confusión. Un error ahí de ceder pasado a la coordinación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, y el n va a pertenecer, como les decía, a la serie, ¿sí? Entonces, ¿qué importante acá? Nosotros cuando tenemos la serie geométrica, lo importante es identificar en el ejercicio que nosotros apliquemos el modelo, es decir, que se cumpla, digamos, lo que nos dice la definición. Es decir, A por R, que es una razón siempre, ¿ya? Elevado a n menos uno. Entonces, si nosotros identificamos eso, estamos listos con el modelo, podemos decir, ya, va a ser serie geométrica, tenemos eso, y va a converger solamente si yo le aplico un valor absoluto, leyendo esta parte de acá, si le aplico valor absoluto a la razón, es decir, al R que les decía en el modelo, y ese valor es menor que uno, y aplicándole el valor absoluto, eso significa que va a converger, ¿sí? Y va a diverger si el valor de la razón, yo le aplico su respectivo valor absoluto, y este valor es mayor o igual que uno, que voy a decir yo que va a diverger, ¿ya? Y como diverge, ¿ya? No puedo hacer nada más, po, ¿sí? Pero en cambio, si yo luego compruebo esto, es decir, que el valor de la razón es menor que uno, va a converger. Entonces ahí me puedo hacer la pregunta, ¿a qué converge? Y para saber a qué converge, yo tengo que reemplazar, digamos, en esta definición, en esta ecuación que nos plantea, que va a ser A, que lo vamos a sacar de la constante, ¿cierto? Partido en qué cosa? En uno menos el R, ¿sí? El uno número siempre es uno menos R, que es la razón. Y el valor que nos da ese reemplazo, ¿cierto? Que va a ser una fracción, ¿cierto? Operar una resta de fracciones bien simple, va a ser el valor al que converge esta serie geométrica, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar esto en un ejemplo, porque para la serie geométrica no siempre nos dan como en bandeja todo, sino que a veces, y de eso se trata la serie después cuando vemos ejercicio, que uno tiene que observar, mirar y decir, ¿qué puedo hacer para tratar de llegar a poder aplicar un criterio, ¿cierto? Y que se parezca, o sea, más que se parezca, que sea aplicable ese criterio, ¿cierto? Tengo que transformar muchas veces la serie. Entonces, en este ejercicio queda bastante claro a qué me refiero con eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, a ver si lo copié, mira, acá me faltó un datito. Eh, ahí sí. Yo tengo acá la serie infinita, ¿cierto? Esta serie que es 2 elevado a 2n por 3 elevado a 1 menos n, ¿sí? Por lo tanto, si yo observo acá, ¿sí? No es idéntico como me dice la definición, ¿cierto? Porque si observamos acá, la definición nos habla que tenemos que tener un A solito. Acá tenemos un 2 elevado a 2n, ¿cierto? Por una razón. No tenemos ninguna razón ahí, ¿cierto? Tenemos un 3 y elevado a n menos uno. Y nosotros tenemos acá 1 menos n, que no es lo mismo, ¿cierto? O sea, vamos a tener que trabajar un poquito esto. Vamos a ir trabajando. Entonces, lo primero que nosotros sabemos acá al menos es que la suma, ¿cierto? De esta serie que nos ponen, es decir, mi a sub n va a corresponder acá a 2 elevado a 2n por, ¿cierto? Mi 3 elevado a 1 menos n. ¿Qué puedo hacer yo acá? ¿Puedo trabajar un poquito esto? ¿Puedo trabajar un poquito, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a trabajar? Por ejemplo, este 2 elevado a 2n, por definición yo sé que va a ser, puedo hacer la potencia de 2 elevado a 2,
¿que cuánto va a ser? Va a ser 4 elevado a n, ¿sí? Por, la idea acá es que el 3 se convierta en una razón, es decir, una fracción, para palabras más simples, porque eso es lo que dice la definición. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Por definición, no sé si saben, me gustaría que estuvieran acá para poder pudieran responder, pero por definición yo sé que si intercambio, por ejemplo, los valores de acá, es decir, lo dejo como n-1, que es lo que pide la definición, lo que yo tendría que hacer con la base es convertirla en una fracción, que sería equivalente a decir 1, un tercio, ¿cierto? Elevado a n-1, ¿sí? Lo más probable que lo hayan visto en el colegio, que por definición si intercambio el valor de los exponentes, ¿cierto? Cambio los signos, que en este caso para dejarlo como a conveniencia, porque la idea de esto es todo conveniencia para que quede como el modelo de la geométrica, tendría que convertirlo esto en la razón un tercio, en este caso en particular. Luego, estoy llegando acá, sin embargo, aún no llego al modelo, porque el modelo, claro, tengo la razón ya, puede ser esa la razón. Sin embargo, acá no tengo el A solito, porque le da está elevado a un n. Entonces, acá podemos aplicar un súper truco, que sirve bastante para el modelo geométrico y para varios modelos en general. Si nos damos cuenta, este 4 es equivalente a que yo estoy diciendo 4 por 4 elevado a n-1. ¿Por qué? Te dirán, ¿cómo va a ser lo mismo? Entonces, si se dan cuenta, esto es como que estuviese diciendo 4 elevado a 1, ¿cierto? ¿Cierto? Porque este es un número imaginario, ¿ya? Y, miren, mejor dicho, bueno, este está elevado a 1, ahí mejor. Entonces, ¿qué ocurre acá por definición? Si yo tengo igual base, ¿cierto? ¿Qué hago? Sumo los exponentes. Entonces voy a tener 4 elevado a 1 más n menos 1. Que si se dan cuenta, ¿qué va a ocurrir ahí? Que se va a cancelar lo 1 y va a quedar el 4 elevado a n solito. Es decir, lo que les dije recién, ¿sería su equivalente? Claro que sería su equivalente. Por lo tanto, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo dejo con ese exponente n menos 1? Porque luego si yo bajo el un tercio n menos 1, ¿cierto? ¿Qué ocurre acá? Que si yo veo a simple vista, puedo aplicar las propiedades de la potencia, ¿cierto? Que si tengo igual exponente, multiplico la base, ¿cierto? Y se mantiene el exponente. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, estos dos tienen igual exponente. Y ahora hay una multiplicación entre medio de todas las expresiones que tenemos en esta serie, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mantener el 4 adelante. Sin embargo, ahora ese 4 que está acá, como tienen, digamos, estos dos tienen igual exponente, puedo multiplicarlos entre sí y mantener su respectivo exponente. Entonces, en este caso voy a multiplicar el 4 con el un tercio, que en este caso sería como multiplicar el 4 con el 1, ¿cierto? Porque se supone que esto está partido en un 1 abajo. Por lo tanto, ¿qué obtendríamos acá? Obtendríamos entonces 4 por, ¿cierto? 4 tercios. Vamos a poner en un paréntesis y mantengo el exponente. Ya llega acá, ¿cierto? Recordemos que este sería a sub n. Si se dan cuenta, sería un equivalente a lo que hablábamos arriba, ¿sí? Entonces llegamos a un 4 por 4 tercios, ¿cierto? Elevado a n menos 1. ¿Llego a lo que dice la definición? Claro que sí, ¿cierto? Llego a esto que me indica acá. Sin embargo, ahora tengo que aplicar el criterio que me dice este tipo de serie geométrica. En este caso, aquí va a corresponder a en este caso la constante va a ser 4. Por lo tanto, la constante va a ser 4. ¿Y cuánto va a ser la razón? La razón, ¿cierto? Va a ser, en este caso, 4 tercios. Por lo tanto, por definición dice que si le aplicamos valor absoluto a la razón, es decir, valor absoluto a la razón, perdón, va a ser valor absoluto a 4 tercios, como 4 tercios positivo, va a seguir siendo 4 tercios. Pero en este caso, ¿el valor es mayor o menor que 1? A simple vista, si ustedes sacan el valor de esa razón, va a ser 4 dividido entre, va a ser 1,3, creo. A ver. No, pero bueno, no, pero ya sabemos que es mayor que 1, ¿cierto? Porque aquí quería 1, sobraría 1, claro, sería 1,3 y estaría un periódico. Entonces, ¿qué ocurre? 4, ¿cierto? 4 tercios va a ser, en este caso, mayor, ¿cierto? Que 1. ¿Y qué dice en este caso la definición? Si nosotros nos vamos a la definición arriba, dice, si, si la razón es mayor o igual que 1, en este caso un 1, y algo, es mayor, ¿qué va a ocurrir? Va a diverger. Por lo tanto, en este caso, ¿qué ocurriría? Por lo tanto,
diríamos que en este caso, por lo tanto, la serie diverge. ¿Qué ocurre en el caso si tal vez la razón hubiese sido, qué sé yo, un caso hipotético? Supongamos, caso muy hipotético, pero para tratar de aplicar lo que estamos viendo y no quedar con, porque justo en este ejemplo diverge. Pero supongamos que llegamos a una sumatoria, una serie, perdón. Estamos ejemplificando muy simple. Por ejemplo, mm, eh, no sé, podríamos decir eh, 1 partido en, ah, sí, 1 partido en 2 n-1, ¿ya? Entonces, bueno, esto si lo trabajamos un poquito, sería a sub n sería 1/1 medio, ¿cierto? n-1. Da lo mismo que esté ese 1 ahí solito porque es imaginario y nos sirve, ¿cierto? Entonces en este caso sería más clarito, pues la a va a ser el 1 y mi razón sería 1 medio, ¿sí? Eso estaría ready, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Comprobar lo de la razón. La razón es 1 medio, ¿sí? 1 medio es menor que 1, ¿cierto? Porque 1 medio sabemos que es 0,5. Por lo tanto, ¿eso qué se va a significar? Claro, en este caso, bueno, si le aplicamos también el respectivo valor absoluto a la razón, ¿cierto? Yo sé que el valor absoluto de un medio como un medio es positivo, va a seguir siendo un medio, ¿cierto? Lo cual es equivalente a decir que es menor que 1, y por lo tanto la definición que ocurría cuando era menor que 1. Si observamos acá nos dice, si el R es menor que 1, ¿qué ocurre? Dice, converge. Entonces ahora que converge, puedo aplicarlo lo que me dice acá, que va a ser A partido en 1 menos R. Es decir, ¿a qué converge? Eso no estamos respondiendo con esto. Es decir, ¿a qué número converge esta serie? Entonces, apliquemos la definición, que sería A, ok, A partido en 1 menos R. O sea, esto es solamente reemplazar según lo que obtenemos arriba. Entonces sería A, que es 1, partido en 1 menos R. 1 menos mi R, que es 1 medio. ¿Cierto? Entonces acá sería 1 partido en 1 menos 1 medio, va a ser 1 medio, ¿cierto? Porque es la otra mitad. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Bueno, acá puedo aplicar la ley de la regla de la oreja, ¿cierto? Es decir, como que acá tuviese, uy, la vi se me apagó, 1 partido en 1 medio, entonces digo 2 por 1, 2, y acá 1 por 1, 1. Y 2 partido en 1 sería 2. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Converge. Entonces podríamos decir, bueno, ya sabíamos acá que la serie diverge, pero acá por lo tanto podríamos decir, por lo tanto, ¿cierto? La serie converge, pero no solo converge, sino que lo sabemos a qué converge. Entonces la serie converge a qué? La serie converge a 2, ¿cierto? Porque ahí lo comprobamos. Y así se aplica la serie geométrica. Así que espero que haya quedado claro.